el mismo día, cuando el doctor todos son es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad. Grande la cual se nos dice cuán grande y fiel es el Dios a quien nosotros les servimos, que desde antes de haber creado el globo terráqueo y haber creado y dado oportunidad a la existencia de la humanidad, Él se había propuesto ser fiel a sí mismo y fiel a aquellos a quienes Él le salvaría. Y en esta hora nos sentimos agradecidos de Él por esa fidelidad. Lo que era prometido lo ha cumplido. Y a veces decimos al pie de la letra, sin omitir ni siquiera uno de los signos gramaticales. En esta hora saludamos a los que se han esforzado y ya han llegado a la casa del Señor para darle a Él esa gloria y honra, para demostrarle al mundo que creemos en Él y dependemos de Él y que Él es digno
que nos congreguemos y lo adoremos. Posiblemente el maligno no estará de acuerdo que un grupo de hombres y de mujeres determinen el adorar a Dios. Saludamos a los que a través de los medios de comunicación también están muy atentos y en espera de que a través de lo que hacemos y decimos, Dios bendiga sus vidas de una manera grande y poderosa. Hace algún tiempo, no mucho tiempo, estuvimos celebrando ese gran evento, único en su forma y manera de haber ocurrido, la crucifixión. Y luego celebramos la resurrección, porque la resurrección es el sello de la garantía de que lo que ocurrió en el Calvario tiene cumplimiento. Y volvemos a dar una mirada a ese evento de la resurrección y vamos a estudiar sobre el tema la tumba vacía, y la razón es porque hay un Salvador vivo. La verdad que a través del cúmulo de estudio de todo lo que hemos de decir es que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe y la práctica cristianas. El versículo clave, el versículo que también nos hace ver la grandeza de la resurrección, dice en Marcos capítulo 16, el versículo 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El cuerpo de la lección, o el texto bíblico, está en el Evangelio escrito por el apóstol Juan en el capítulo 20, a continuación. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo a ver a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase
María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de no solamente haber oído y escuchado, sino que hemos podido leer la palabra y también, sobre todo, tener el testimonio del Espíritu Santo que nos hace entender y saber la veracidad, la autenticidad de la resurrección, y que podemos nosotros confiar, depender, esperar y recibir los beneficios que nos has provisto a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. En esta hora queremos dedicarte las alabanzas, la adoración. Queremos, Señor, honrarte y decirte cuánto, Señor, apreciamos, estimamos, te agradecemos, Señor, lo que has hecho para que hoy nosotros seamos parte de tu pueblo que proclame las buenas nuevas. Bendice los que ya han llegado y aquellos que vienen de camino. Señor, te presento los que nos escuchan y nos observan en esta hora. Solo tú eres el que sabes dónde están y cómo están y qué ellos necesitan. Y sé que estás para proveerles y hacer, Señor, en ellos lo necesario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener a nuestro hermano Pizarro que nos va a dirigir en los cánticos.
hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Un cariñoso saludo a todos aquí presentes y a los que están en las redes sociales también en sus hogares. Un saludo cariñoso de la Iglesia del Buen Pastor. Qué bueno, ¿verdad? Es llegar a la casa del Señor. Yo le doy gracias a mi Señor por darme este privilegio de poderle adorar, de cantarle, hablarle. Es un privilegio grande porque Él es Dios poderoso. Aleluya. Entonces, vamos ahora a seguirle adorando con un cántico que me gusta mucho. Dice, qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Porque el que no ha conocido a Cristo, muchos dicen que conocen a Cristo, que saben quién es Jesús, pero no le dan la honra, la gloria, no le dan esa importancia que Él se merece y que tiene, porque de Él es todo el poder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Glory to God. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Yo siempre, en la mañana, ¿verdad? Lo primero que, cuando abro mis ojos, le doy gracias a mi Señor por el día, ¿verdad?, que me ha permitido abrir mis ojos y poderlo ver. Y le digo, alma mía, alábalo. Alábalo porque yo sé que lo siento, ¿verdad?, por las tribulaciones y ratos malos, ¿verdad?, difíciles. Pero tenemos que decirle al alma, alábalo. No importa lo que el cuerpo diga, lo que el cuerpo, porque la mente quiera decir o hacer, tenemos que decirle, alma mía, alaba a Jehová. Porque Él te dio la vida y por Él te despertaste. Aleluya. Vamos a cantarle ahora a ese corito. Y dice, alma mía, alaba a Jehová. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Alabado sea Dios. Tu nombre, gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Alma mía, alaba a Jehová, Aquel que dio la vida y vino a ser morada en ti.
Salmo 93. Alabado sea Dios. Sea glorificado, santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Salmo 93. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Aleluya. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos se alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Aleluya. Amén. Le voy a pedir a hermano Pizarro que tenga la bondad de orar por la palabra. Alabado Dios, venimos ante tu presencia, Señor, humilde y humillado en tu presencia, para darte a ti, Señor, primeramente toda la honra y toda la gloria, porque digno eres tú, Señor, y solo tú. Te damos gracias, Señor, por esa palabra, Señor, porque esa palabra es tan nutritiva para nuestro espíritu, Señor, igual que el aire que respiramos, Señor, porque sin ella no podemos vivir. Gracias por ella, Señor, que pedimos que la misma quede grabada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que a través de ella continuemos, Señor, haciendo tu voluntad y compartiéndola con los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Gracias. Ahora voy a pedir al hermano Torres que colecte la ofrenda mientras cantamos otro corito más que nos identifica a todos los que hemos aceptado a Jesús. Todo aquel que estaba muerto y ahora vive, porque es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y Él con su sangre nos da vida. Alabado sea el nombre. Gracias, Señor. Es necesario. Aleluya. Es necesario hacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Pero si tú has nacido de nuevo, da una palmada y alaba al Cordero. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Pero si tú has nacido de nuevo, da una palmada y alaba al Cordero. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Pero si tú has nacido de nuevo, da una palmada y alaba al Cordero. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya. Sigue cantando que la victoria es tuya. El Señor les continúe bendiciendo, síganse gozando en donde quiera que estén. Pero en la casa del Señor nos gozamos mucho más. Aleluya. Ahora hasta aquí mi parte y ahora nuestro reverendo, nuestro pastor reverendo Simón Castillo con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por
nuestro hermano Pizarro, que desde que llegó a nuestros medios se ha dedicado a servir en todo lo que le ha sido posible y ha sido un ejemplo de fidelidad al Señor y a la congregación. Estamos para iniciar una serie de estudios muy interesantes, como han sido todos los demás, porque vamos a estar tratando de un tema que realmente, ha sido de mucho interés, pero que muy poco verídica o auténtica o correctamente se ha presentado. Porque vamos a estar hablando sobre el tema principal que por algún tiempo vamos a estar observando es, después de la vida, después de haber vivido sobre la haz de la tierra, llega la muerte. Y se ha escrito, se ha definido, se han presentado muchos argumentos con relación a la muerte y a la existencia después de la muerte, la vida. Y hay muchas conjeturas. Para algunos creen que la muerte es el final de toda la existencia. Si se muere la persona, deja de ser y solo queda en la mente de aquellos que le conocieron y que le trataron. Para otros, lamentablemente, la enseñanza que han recibido es muy lejos de la verdad que la palabra de Dios nos presenta. Algunos creen en la reencarnación, reencarnar, y que el proceso de la reencarnación dilata 7 veces en el proceso. 7 veces. Tiene que pasar la persona por 7 reencarnaciones para que se perfeccione, porque creen que la reencarnación perfecciona el alma del individuo. Pero dependiendo de cómo en una de esas reencarnaciones haya procedido, se haya ocupado realmente de perfeccionarse, si lo que ha hecho ha sido mal, ¿saben qué va a reencarnar? En un animal. Y va a sufrir los golpes, el hambre, el menosprecio de los vivientes. Para otros, lamentablemente también la idea de la purificación por medio
de la intercepción o los ruegos por medio de la forma y manera de los que quedan, se comportan. Y muchos van a un lugar que le llaman el purgatorio. Y la palabra implica purgar, sacar, quitar, desprender. Y los que van a ese lugar dependen del comportamiento y la actitud de sus parientes, quienes por un rito, por una ceremonia, por una práctica que llevan a cabo, le van a ser perdonados algunos de sus pecados, porque tiene que quedar alguien en vida en la tierra que pague por esos ritos, por esas ceremonias, para que entonces le puedan atribuir y perdonar a las personas que están en ese lugar. Otros de inmediato piensan que van a ir a uno de estos planetas y que allí se van a establecer y que van a tener como Salomón una cantidad de damas que van a estar para servirle. No sé si han oído de esa idea, pero hay una religión que sostiene esa idea de que los que son miembros de esa organización, de esa religión, van a llegar a un planeta y van a ser los líderes como reyes y van a tener una gran cantidad de damas que le van a estar sirviendo. Son muchas las cosas que se han escrito y se han querido poner para explicar la existencia después de la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? Yo aplico tres definiciones a la muerte. La primera es desde el punto de vista bíblico, que tiene que ver con la condición del ser humano que en la actualidad no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. La Biblia le llama que está muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué implica ese vocablo ahí, muerte? Lo que implica está incomunicado. No tiene la comunión necesaria con Dios para recibir el favor de Dios. Y que ese estado y condición, si no llegase a pasar de muerte a vida espiritual, porque ya luego hablaremos ligeramente de la vida espiritual, y muere físicamente, que es la segunda muerte que les voy a explicar ligeramente. ¿Qué es la muerte que generalmente se declara que se experimenta? Según la ciencia, es
cuando las partes vitales del cuerpo, que son responsables de proveer a través de la sangre la vida, bien sea los alimentos, la nutrición, pero cuando estos, sea por enfermedad, sea por un accidente, sea por alguna otra causa, dejan de funcionar, es lo que científica o biológicamente se le llama muerte, porque ya el alma y el espíritu no pueden continuar por la inhabilidad, por la condición del sistema físico del cuerpo. Ahora está la tercera muerte, pero la Biblia le llama segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Y que yo le clasifico en el orden que les he presentado, la tercera muerte. Pero bíblicamente la Biblia le llama la segunda muerte. Es ese momento cuando todo ser humano ha de comparecer en un tribunal donde se hará un juicio. El tribunal se le llama el juicio del trono blanco. La palabra ahí, blancura o blanco, lo que se está refiriendo es a la perfección, donde la justicia no será socavada, donde la justicia será íntegra, genuina, donde no habrá parcialidad, donde no se tolerará por familiaridad, por posición, por rango, por grande o pequeño, sino que se juzgarán conforme a cómo han vivido física y espiritualmente sobre la tierra o en la tierra. Y cuando se presente ese juicio, van a haber 3 libros que serán el código que determinará la condenación o la salvación. El primer libro es la Biblia. La palabra del Señor estará en ese tribunal, porque es lo que Dios nos ha provisto y dado, donde ha establecido sus leyes, sus mandamientos, y de acuerdo a cómo los hayamos aceptado y vivido, la Biblia nos servirá para poder ser allí abolidos o bien sea no condenados. El segundo libro es el libro de la vida, el libro donde están escritos los nombres de los que aquí en la tierra durante su existencia física han creído y recibido a Jesucristo como su Salvador personal, y eso hará o hace que se escriba su nombre en un libro llamado el libro de la vida. Y cuando estemos en ese tribunal, los que ya sus nombres han sido inscritos en ese libro, tenemos la seguridad de que no seremos condenados. Pero está el libro de los que han de ser condenados. No hay una persona que haya existido
que Dios no sepa que esa persona ha vivido. Es bueno que la audiencia entienda que todo ser humano que ha existido desde Adán hasta el último que muera, es eterno. Tiene un alma y tiene un espíritu que existirán. No importa la ideología, no importa la filosofía, no importa las teorías, no importa los conceptos religiosos formados por el ser humano para satisfacer al otro ser humano, porque lo que está establecido, que Dios ha establecido, es lo que realmente se cumplirá. Y hay un libro donde el nombre de todo ser humano que ha nacido, como dije, desde Adán hasta el último que nazca y muera, su nombre está registrado. Y lo que ha hecho y cómo ha vivido sobre la tierra está escrito. Y por medio de ese libro se determinará quiénes serán condenados. Y se llama muerte segunda a ese estado y condición. Es indescriptible. Yo no tengo palabras en mi vocabulario para describir cómo será el sufrimiento y cómo la permanencia, porque habla de un lago de fuego, pero la palabra fuego ahí lo que implica no es que van a ser purificados, sino el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, una condición que, como les he explicado, no tiene el vocabulario humano cómo describirle, porque dice que allí será el lloro, allí será el dolor y el lamento. Y un ejemplo se nos dio con Lázaro y el rico que murió y fue al lugar llamado infierno. Pero el infierno es la antesala. El infierno no es el lugar final. Es simplemente el lugar de espera. Ahora, los que mueren en Cristo Jesús, ¿a dónde van? Si no van al infierno, ¿a dónde entonces van? Pues déjame decirte que el paraíso, que es palabra que implica lugar de provisión, lugar de paz, lugar de seguridad, de protección. Ese paraíso se le había provisto a Adán y a doña Eva. Pero cuando ellos le faltaron a Dios, fueron expulsados. Dios los sacó de ese paraíso. Y Dios puso querubines, dice la palabra, alrededor de ese lugar donde estaba ese árbol de vida, para que ellos no pudieran entrar y adquirir del árbol de la vida, porque ya habían comido del árbol que era contaminado con el conocimiento del bien y del mal. La pregunta es entonces, cuando muere el creyente, pensamos que el Señor Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio escrito por Juan, en la casa de mi Padre, ¿qué dijo él? Muchas moradas hay.
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, porque los apóstoles no querían que él se fuera y menos que muriera, porque hasta ese momento todavía los apóstoles pensaban que el que se moría no podía regresar, no podría volver otra vez a la tierra y hacer lo que Jesús le había prometido. Pero ellos pensaban, si se muere, perdemos todo. Pero Jesús le dijo que él se iba a la casa de su padre y le iba a preparar moradas, habitaciones. Hay una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Tiene 1500 millas de larga, de ancha y de alta. En cada una de esas millas que tiene de longitud, de altura, es cuadrada, podríamos imaginarnos una ciudad desde Florida casi llegando al Canadá y desde Washington o arriba hasta el otro estado de Washington, 1500 millas cuadradas, pero 1500 millas para arriba. ¿Cuántos apartamentos caben en esa? Porque ese edificio va a ser el edificio de la capital, donde va a estar el Señor Dios. Dios va a estar en el centro. Él va a ser con su gloria a iluminar la ciudad, que no va a haber necesidad de ningún sistema electrónico. Es más, el sol no hará falta. Él será quien ilumine la ciudad. Y vendrán a esa ciudad porque existirá y se establecerá una generación perfecta que habitaremos en este cielo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ahora, ¿quién fue el que hizo posible que nosotros pudiésemos tener esta esperanza, tener esta seguridad? Cuando Jesús física y corporalmente estuvo sobre la tierra, el pensamiento del discipulado era que Jesús fuese un líder gubernamental, que estableciese un reino y librase a la nación de Israel del imperio romano, que en ese entonces era el que gobernaba mayormente al mundo. Y ellos creyeron que Jesús era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David, de que se levantaría de él un Mesías que restauraría a Israel. Y entonces ellos, al ver a Jesús en la forma en que hablaba, la autoridad, cómo tenía poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, cómo podía expresarse y comunicar, ellos dijeron, este es el hombre. Él es quien nos va. Pero fueron sorprendidos cuando los líderes
tanto políticos como religiosos, lo arrestaron y lo crucificaron. Creyeron en todo o pensaron. Fracasó. Se acabó la esperanza. Él no va a poder, una vez murió, no va a poder hacer lo que esperábamos. Pero Juan, ligeramente se lo menciono, fue el apóstol de mayor fidelidad en el momento necesario. Porque Juan, además de ser el menor de todos los apóstoles, ser el más joven, Juan había hecho de Jesús para él un verdadero líder. Juan veía en Jesús y estimaba a Jesús y consideraba a Jesús, pero de una manera especial. Y por eso Jesús dice, Jesús le amaba, lo estimaba también, le tenía en un lugar que para Jesús Juan era importante, tan al extremo que le puedo mencionar varios incidentes, 3 incidentes. Primero, Juan luego se convierte en el discípulo del amor, pero Juan era violento. En una ocasión, él con su hermano Jacobo eran los representantes de servicio público de Jesús. Eran los que hacían la publicidad de Jesús. Y Jesús le dijo, váyanse a Samaria, que yo voy a pasar por allí, y quiero que se reúnan para que me vean, porque va a ser la última vez que voy a entrar a Samaria. Juan y Jacobo llegaron. Los samaritanos le dijeron, no, aquí no. No queremos a Jesús que entre aquí. Por la diferencia y prejuicio y discriminación entre los judíos y los samaritanos. Juan esperó a Jesús en el camino y cuando llegó Jesús sabía todo lo que había pasado, pero hizo que iba a entrar y Juan le dijo, un momento, no quieren que entremos, pero hay una solución y tú la tienes. Lo que tienes que hacer es como Elías. Elías pidió fuego para consumir el cautiverio, el holocausto. Tú pides fuego para consumir a Samaria. Quémalo, incendia la aldea. Pero Juan también es el que, junto con su mamá y su hermano, tenían unas ambiciones tremendas. Buscaron a Jocabet, que se llamaba la mamá de ellos, y les dijeron, mira, este tiene el potencial de llegar a ser rey. Este pues va a ser rey. Pero nosotros queremos asegurarnos de que él nos va a dar una buena posición. Que siente a mi hermano a la izquierda y que me siente a mí a la derecha. Y la mamá fue y encontró a Jesús y le dijo, mira Jesús, yo quiero que tú cuando establezcas tu reino pongas a Juanito a la derecha y me pongas a Jacobito en la izquierda. Que ellos dos sean los líderes principales, que nadie llegue a ti si no consulta con ellos. Y Jesús le dijo, ellos no saben lo que va a pasar
Ellos van a beber y van a pasar por un bautismo, por una situación. Pero voy a dejar eso, porque el otro incidente es cuando Jesús está siendo crucificado. Pedro fue y se escondió. Los demás desaparecieron en el momento crucial y más necesitado. Pero Juan se mantuvo. Y en la crucifixión, frente a la cruz, él contemplaba a Jesús. Su corazón estaba herido y Jesús le dio una de las encomiendas más grandes que se pueden recibir. Y le dijo: discípulo, yo quiero que cuides a mi madre. He ahí tu madre. Y dice que desde ese momento Juan se la llevó para su casa. Dice, desde ese momento. ¿Por qué? Hay algo muy delicado. Pero primero se cree que José ya se había muerto, que María estaba y era viuda. Segundo, los hermanos de Jesús no le creían a Jesús y lo habían dejado. Y cuando Jesús enseñaba, predicaba, ministraba, ellos lo iban a buscar y mira, vente, que tú vas a crear un problema no solo para ti, sino para toda la familia. Iban y lo buscaban y querían sacarlo. Y en una ocasión alguien fue y le dijo, mira Jesús, ahí están tus hermanos, te buscan. Y él le dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque hasta ese momento ellos no habían creído en él. Pero una vez resucitó, tuvieron la experiencia. Y por eso encontramos a Santiago, uno de los hermanos que llegó a ser entonces el pastor principal de la iglesia en Jerusalén y que también escribió una de las epístolas. Primero, entonces yo quiero que ligeramente veamos, era necesaria la muerte, era necesario la resurrección. Si él no hubiese resucitado, tanto los que en el preámbulo, en el principio, como discípulos y luego apóstoles, le habían seguido, hubiesen perdido su tiempo. Además, todos los que en las generaciones hemos creído en él, si él no hubiese resucitado, el evangelio no tuviese la vivencia, no tuviese en sí lo que es las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas es que nació, que murió y resucitó. Y que al nacer ocupó nuestro lugar, que al morir pagó el precio de nuestra redención y al resucitar nos garantiza que como Él se levantó de entre los muertos, un día los creyentes
de todas las edades y épocas y tiempos, también resucitaremos con un cuerpo semejante al de Él. Yo le voy a hablar de la anatomía del cuerpo de Él, porque ya el tiempo ha pasado, pero la evidencia contundente de que Él resucitó es lo que a través de este estudio queremos presentar. Una tumba vacía. El concepto que había aún dentro del grupo era que si él moría, no podrían tenerle y él no podría cumplirle lo que les había prometido. Hubo una situación un poco crítica porque él murió viernes, el sexto día de la semana. Saben que los números y fechas judíos, hebreos, no es por nombre, sino por número. Primer día, segundo día, tercer día. Los años no son contados por el sol, por la rotación y trasladación de la tierra a través del sol. Son lunáticos. Son contados conforme a los cambios de la luna. Entonces, encontramos que se confronta una situación porque Jesús es apresado y crucificado el día sexto antes de las 6 de la tarde. Pongo hora, pero era antes de que el sol se fuese, se quitase. Entonces, por eso, cuando Jesús muere, no dio tiempo para embalsamarlo. Ya era tarde el viernes y el sábado comenzaba el viernes en la tarde. Es algo que hay que entender y que posiblemente, pero los que hemos tratado con judíos y que hemos estado relacionados con ellos, sabemos que los viernes, antes de que el sol se ponga, ellos se van a sus casas, porque ahí comienza para ellos el sábado, y el sábado es total y exclusivamente dedicado para Dios. Entonces, se confronta el problema de que para los romanos no había problema, pero para los discípulos había una situación. No había tiempo para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y lo que le pusieron, los ungüentos que le pusieron, ellos consideraban que no eran suficientes para conservar por algún tiempo el cuerpo en el sepulcro. Por eso entonces, temprano en la mañana del primer día de la semana, que para nosotros es domingo, es que van un grupo de damas y llevan los ungüentos para confrontar varias cosas. Primero,
¿quién le iba a remover la puerta del sepulcro? No es como ahora. En aquel tiempo era una horadación, se hacía una cavidad en una piedra, en un lugar, y dentro se hacía entonces los preparativos en piedra y se colocaban las tumbas, se hacían los espacios de acuerdo a la cantidad de familias que iban a ser sepultados en ese sepulcro. Pero se le ponía una piedra, imagínense aquí este lugar, entonces se le ponía una piedra, pero lo suficientemente fuerte, con un canal para rodarla, pero en ese momento habían policías, habían guardas que no permitían que nadie fuese. ¿Por qué? Porque algunos sí sabían que él podía resucitar. Otros de los líderes decían, hay que poner guardas porque los apóstoles son capaces de venir, robarse el cuerpo y luego decir que él resucitó. Así es que vamos a ponerle una piedra con un sello que nadie pueda romper, porque era el sello gubernamental. Ahora, ¿por qué no dio tiempo para ungirlo? Porque los ungüentos eran para preservar el cuerpo de las enfermedades, de la corrupción. Pero el procedimiento del cuerpo de Cristo era coger toda enfermedad, todo dolor y sepultarlo. Entonces, en ese procedimiento es que entonces se provee la sanidad, la salud del cuerpo del creyente. Si lo hubiesen podido embalsamar para preservarlo, las enfermedades o los microbios, bacterias, no hubieran podido destruir el cuerpo. Pero el cuerpo no iba a ser destruido por el sistema que usaban en ese entonces de preservación. No, era el poder de Dios que iba a preservar ese cuerpo, porque ese cuerpo iba a pasar por un proceso donde entonces se garantizaba que aunque nosotros muramos y nuestro cuerpo sí sea corrompido por todas las bacterias y todos los males, pero está la garantía que así como Él se levantó, tú y yo nos levantaremos con un cuerpo glorificado. Pero ellas iban para embalsamarlo. Pero ¿qué pasa? La pregunta era, ¿quién removerá la piedra? Había que convencer a los policías, a los guardias que le permitieran. Pero si los guardias le decían, no, eso tiene un sello de autoridad gubernamental, que no podemos tocarlo. Lo otro es, esa piedra se necesita fuerza para moverla. Y ellos no estarían dispuestos. ¿Quiénes movieron la piedra? ¿Quién removió? 2 ángeles
2 ángeles. Cuando llegó el momento, Jesús estaba adentro, esperando. ¿Qué hizo Jesús? Yo no, el tiempo avanza, pero él no estaba, su espíritu y su alma no estaban en el sepulcro. Fueron a 2 lugares. Primero, descendió al lugar llamado seno de Abraham o paraíso. Imagínense ustedes cuando él baja, ¿con quién va de compañero? Al ladrón. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunos que creen en la prolongación de la estadía dicen, él le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero no era que hoy le decía, es que hoy iba a estar con él en el paraíso. Imagínense a Jesús llegar al paraíso con ese individuo que la gente, ¿a cuántos él le hubiera robado? ¿A cuántas personas él hubiese asaltado? Porque él estaba como un criminal en pena de muerte. Y qué sorpresa para los que habían ido al paraíso y decir, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo tú entraste? Lo malo que tú eras, lo perverso que tú eras, los crímenes, que a mí me robaste, a mí me hiciste daño. Y él dijo, no, ese que está ahí, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, él me hizo la promesa de que yo estaría con él en el paraíso. Fue al paraíso para dar testimonio a los antiguos del Antiguo Testamento de que Dios cumplía su palabra. Le da testimonio. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando resucitó, con él resucitaron muchos. Eso está en Mateos, versículo 57, si no me equivoco, 53 al 57, del capítulo 28, creo, de Mateos. Dice que hubo un terremoto y algunos resucitaron. ¿Saben lo que hicieron? Mientras Jesús está en el huerto del sepulcro, ellos le dijeron, oye, ¿por qué no nos dejas ir a ver la ciudad? Y se fueron. Y cuando llegaron las Marías, que querían tocarlo y abrazarlo, él dijo, no me toquen, porque yo tengo que ir allá arriba. ¿Por qué no había ido? Esperando a los que habían resucitado, que se habían ido a andar por la ciudad, y él esperándolos para poder entonces ir a la presencia del Padre y presentarles, ¿sabe qué? Las primicias. Estas son las primicias.
el resultado del plan de la redención. Y allá están. Pero déjenme terminar, porque llegan al sepulcro y al llegar al sepulcro se encuentran que no tenían que remover la piedra. Hay una dama en este pasaje bíblico muy interesante. Se llamaba María Magdalena porque era de Magdala, una ciudad. Y le llamaban María Magdalena, una mujer que el enemigo había usado terriblemente con 7 demonios que la usaban para hacer daño, para destruir, para escandalizar. Pero Jesús, en su ministerio, reprendió a los demonios. Ella quedó libre. Pero note, al gadareno Jesús le dijo, vete a tu casa. A ella, con otras más, lo seguían. Donde quiera que iba Jesús, estaba en ella. Esta Magdalena hacía algo grande. Primero, ella le proveía las vestiduras que Jesús usaba. Segundo, ella le sostenía económicamente. Le proveía el dinero que lamentablemente Judas se lo robaba. Porque Jesús, esta mujer proveía y Judas, pero ella seguía a Jesús y fue la que fue primero al sepulcro. Era la que llevaba el ungüento. Fue la que lloró muy profundamente. Es la que tiene el encuentro con los ángeles. Y los ángeles le preguntan, ¿qué tú haces? ¿Qué tú buscas? ¿Por qué tú lloras? Le dijo, es que yo vine a ver qué podía hacer por él para llevármelo, si era posible. Pero no lo encuentro, la tumba está vacía. Alguien se lo ha llevado. Y le dice, luego que aparece el mismo Jesús, se le aparece, pero ella no estaba tan embargada en su tristeza. Y ahora el cuerpo de Jesús es transformado. Las vestiduras que él tenía no eran con las que lo habían enterrado. Las vestiduras con lo que le habían enterrado estaban en el sepulcro, porque representaban los ritos y la ceremonia del Antiguo Testamento. Representaban la ley. El manto que había sido sobre su cabeza representaba el momento crucial de que la corona de espinas se incrustó en sus sienes y él sufrió, y dice que la sangre brotaba. Los mantos, o bien sea la ropa, representaban los ritos, la ceremonia, los sacrificios de la ley. Pero el manto de la cabeza, el turbante, representaba
el cumplimiento total de la redención. Y por eso, cuando llegaron y buscaron, miraron, Juan llegó, miró, pero tuvo mucho cuidado de no tocar. Pero Pedro entra y Pedro mira y lo que hace es lamentarse. Ay, se lo llevaron. Y Juan dice, no, este tiene que estar por ahí. Este es que resucitó. Dice que creyó. Dijo, este tiene que estar por ahí. Y cuando llegan entonces nuevamente las mujeres, se encuentran una María Magdalena, quiso correrle y abrazarlo. Y él le dijo, no me toque, pero cuando ella le dice, mira, si tú eres el jardinero, el hortelano aquí, ¿por qué no me dices dónde lo pusieron? Yo voy y lo busco. Y él la llamó por el nombre. El hortelano no hubiese sabido el nombre de María. Pero él sí, cuando él le dijo, María, ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Esa voz es inconfundible. Tú eres. Y ahí fue donde quiso hablar. No, espera, porque yo tengo que ir al Padre. ¿A qué iba? Al propiciatorio eterno. Iba donde había colocado la sangre y decirle al Padre, destruimos al diablo, destruimos a la muerte, tanto la física como la espiritual, y los hemos librado de la muerte eterna. Entonces regresa y por 40 días se le presenta, iluminó sus mentes. Qué lástima que los hermanos, estudios bíblicos para ayudarnos a conocer y a entender y hacernos y tener el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Él iluminó el entendimiento. Dice que sopló al Espíritu Santo y ellos recibieron Él es. Él es. Oh, qué experiencia. Qué momento. Muchos dicen que esa experiencia, para el que no cree en el bautismo en el Espíritu Santo a plenitud, dice que ya eso fue el recibimiento. Para otros, los que entendemos y aplicamos, creemos que Él permitió que el Espíritu Santo iluminara su entendimiento como lo hace cuando la persona se convierte. Ese momento de conversión producido por el Espíritu Santo. Pero luego de explicarle, los encomendó. Tienen que ir y proclamar que Él vive. La iglesia de hoy tiene esa responsabilidad. Proclamar, enseñar, vivir la resurrección de Cristo. Dios me los bendiga.
aquellos que nos han escuchado y nos han estado observando. Te invito a recibir al Cristo resucitado. Te invito a que abras tu corazón y el Espíritu Santo te iluminará y te redarguirá y te permitirá nacer de nuevo, ser una nueva criatura, convertirte en hijo de Dios y escribir tu nombre en el libro de la vida y ser librado de la condenación eterna y poder un día ser resucitado de entre los muertos con un cuerpo semejante al de él. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, perdemos el tiempo. Pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias. Estas vidas que sí ya nos han podido comunicar, Carmen Díaz de México, Wanda Hinojosa de República Dominicana, Sara López de México, Laura Hernández de México, Marilyn Alemán de México, Felicita Aguayo de Colombia, Dalila Olivares, México, Graciela Navares, Argentina, Marta Arce, Argentina, Rosa Pérez de Puerto Rico, Norma Rivera, México, María Alfaro de España, Ana Lidia Barraza de Inglaterra, Silvia Manzanares de Italia, María Romero de Puerto Rico quiere reconciliarse y Evelyn López de Puerto Rico, Evelyn, también quiere reconciliarse. Bienvenidos a la familia. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Y esperamos que asistan a un templo donde puedan continuar aprendiendo y sirviéndole al Señor y que puedan contribuir con sus vidas, capacidades y habilidades y lo que el Señor les permita hacer en su trono, en su reino, en su iglesia, lo puedan ejercer. Porque Él nos dará y nos hará útiles para servirle a Él y servir a otros. Vamos a estar en pie. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio tan grande de presentar a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, a la humanidad, a aquellos que nos han escuchado y visto y han creído y recibido lo más grande y lo mejor que pueden, Señor, obtener, y es a Jesucristo y en Él la salvación, el perdón de sus almas. Gracias, Señor, porque abriste su entendimiento y quebrantaste sus corazones y has permitido que su alma y su espíritu pueda tener la experiencia de la transformación, del nuevo nacimiento.
Gracias, Señor. Sabemos que sus nombres están escritos ahora en el libro de la vida y librados de la condenación eterna. Gracias, Señor. Sana a los enfermos. Hay personas, Señor, enfermas, dependiendo de ti porque ya los recursos médicos no han podido, pero tú sí puedes ahora sanar de toda enfermedad y quitar toda dolencia. Bendice los hermanos que fielmente asisten y ahora regresan a sus hogares. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.